Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a hablar sobre el México postrevolucionario, una presentación de Guadalupe Olivares Navarrete y de Victoria Morales. Comencemos. Empecemos definiendo que el México postrevolucionario no es más que una etapa o periodo que se extiende desde la promulgación de la Constitución de 1917 hasta mediados del siglo XX. Estuvo marcado por profundos cambios en todos los ámbitos de la vida nacional y principalmente dividido en dos fases. La primera siendo la guerra civil y la consolidación del poder que abarca de 1917 a 1920, donde se da la lucha entre las diferentes facciones revolucionarias por el control del país, encabezadas por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. Por otra parte, la fase de la posrevolución, que abarca de 1920 a 1930, donde se consolida el nuevo régimen político y la institucionalización de la revolución, que encabeza Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Para hablar de las características, vámonos primero con el ámbito social. A pesar de las reformas, la desigualdad social y económica continuó siendo un problema muy grave. Las grandes haciendas persistieron en muchas regiones y la concentración de las riquezas en pocas manos era evidente. El éxodo rural y el crecimiento industrial impulsaron la urbanización de las principales ciudades, lo que generó nuevos desafíos en cuanto a vivienda, servicios públicos y empleo. Surgieron diversos movimientos sociales, como el sindicalismo y el campesinismo, que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos. Se desarrolló una rica cultura popular marcada por la influencia de las tradiciones indígenas y la música regional. Y aunque lento y limitado, el movimiento feminista comenzó a ganar terreno, impulsando la lucha por los derechos de las mujeres. En lo educativo, la Constitución de 1917 estableció la educación como un derecho de todos los mexicanos y la separó de la Iglesia. Se impulsó la creación de escuelas en todo el país, aunque la cobertura educativa seguía siendo limitada, especialmente en las zonas rurales. Se concibió la educación como un instrumento para construir una sociedad más justa y equitativa, promoviendo valores cívicos y nacionales. Aquí también es donde se erige la figura de José Vasconcelos como uno de los principales promotores de la educación en nuestro país, sino que la Secretaría de Educación Pública, bajo su dirección, juega un papel fundamental en la construcción de un proyecto educativo nacional. En lo económico, se impulsa la industrialización, aunque de manera desigual y concentrada en solo en ciertas regiones. Se nacionalizaron importantes sectores de la economía, como el petróleo, con el objetivo de fortalecer el Estado y reducir la dependencia extranjera. Se implementaron políticas proteccionistas para fomentar la producción nacional y con esto se adopta un modelo económico basado en la sustitución de importaciones, es decir, en la producción nacional de bienes que antes se importaban. Si nos vamos al ámbito político, es donde se consolida el régimen basado en el principio de no reelección y en la alternancia en el poder, aunque con marcadas tendencias centralistas. Además, se establecen partidos políticos, pero su funcionamiento era controlado por el Estado. El caudillismo sigue siendo una fuerza importante en la política mexicana, aunque se intenta limitar. Además, en esta etapa es donde empieza la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ya que es el partido dominante de la vida política durante varias décadas. Para concluir, hemos de decir que el México posrevolucionario es un periodo de grandes transformaciones, marcado por la búsqueda de una identidad nacional y por la construcción de un Estado moderno. Sin embargo, también estuvo caracterizado por profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que persisten durante muchas décadas. Recordemos que la Revolución Mexicana deja una profunda huella en la sociedad, en la economía y la política de México. Con la promulgación de la Constitución de 1917 se marca un antes y un después, estableciendo las bases para un Estado más democrático y justo. Sin embargo, el camino hacia la modernización fue largo y complejo. El país experimentó un proceso de industrialización y urbanización acelerado, pero también una persistente desigualdad social, en donde la educación se convirtió en una herramienta clave para la transformación de la sociedad, mientras que la nacionalización de recursos estratégicos y la implementación de políticas proteccionistas buscaban fortalecer la economía. Por su atención, muchas gracias.